Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y te doy la bienvenida a este vídeo de actualidad del mes de agosto del 2023. Como siempre, sabes que es un vídeo pues muy completo, donde vamos a estar viendo todas las noticias más destacables que han ocurrido a través del mes de agosto, y aunque haya sido verano, hay muchas noticias muy interesantes que no te puedes perder si quieres convertirte en un mejor inversor. Y también te voy a estar hablando de datos macroeconómicos y otros elementos muy relevantes a la hora de escoger los mejores activos en los que invertir. Así que todo eso es lo que vamos a ver a través de este vídeo de forma neutral, objetiva, no intentando infundir miedo, sino realmente trayéndote las noticias tal y como son, las buenas, las malas, para que aprendas a invertir de forma totalmente objetiva, neutral, sin dejarte llevar por las emociones y todo ese ruido de mercado que hay fuera en estos momentos. Pues bien, eso es lo que tenemos en el programa para hoy. Antes de eso, deciros que tenemos muy en cuenta todos los comentarios y el feedback que nos estáis dejando, y gracias de verdad por permitirnos mejorar estos vídeos de actualidad, que me consta que os están gustando muchísimo, así que gracias por saber valorarlos. Y en ese sentido, una de las preguntas que es recurrente es: oye, Andrea, ¿y cómo podemos acceder a las noticias que nos estás comentando? Queremos saber un poquito más. Bueno, pues es muy sencillo. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para poder acceder a ese informe exclusivo que reservo para mi comunidad privada, aquellas personas que están apuntadas en la newsletter. Y en ese informe, pues vas a encontrar concretamente los enlaces hacia todas las noticias que menciono aquí, pero es más, muchas otras noticias relevantes, y también con comentarios míos acerca de esas noticias, cómo interpretarlas y muchas otras cosas. Así que eso lo tienes en la newsletter reservada para los suscriptores, pero es totalmente gratuita. Solo tienes que pinchar, seguir los pasos para apuntarte y ya está, tan sencillo como eso, y lo recibirás automáticamente una vez que esté lista la newsletter de cada mes. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar que en agosto ha salido el informe de Knight Frank sobre riqueza mundial, un informe muy interesante. A mí es un informe que en cuanto sale lo devoro, porque me gusta saber las tendencias de la evolución de la riqueza a nivel mundial, las nuevas tendencias en que invierten las grandes fortunas, porque al final quieres replicar aquello que hacen las personas que han alcanzado esos objetivos a los que tú aspiras. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque de nuevo en el informe tienes el enlace directo para poder acceder tú también a dicho informe, que es muy interesante. Y aquí simplemente te quiero enseñar dos imágenes para que veas un poquito cómo está constituido ese informe y el gran partido que le puedes sacar. Por un lado encontramos la composición de la cartera, el portfolio de las grandes riquezas, y vemos cómo está repartida principalmente en inversiones inmobiliarias, aproximadamente un tercio de sus carteras; equities son renta variable, acciones, un 26%, y luego otra serie de inversiones de las que también estamos hablando por aquí regularmente: inmobiliario pero comercial, bonos, es decir, renta fija, inversión en startups o venture capital de forma más general, otro tipo de inversiones en bolsa; REITs es inversión en el sector inmobiliario a través de la bolsa; luego inversiones en sus pasiones, es decir, esas inversiones alternativas; el oro, que no puede faltar; y, cómo no, las criptomonedas, que vemos que con el tiempo van en aumento. Así que las grandes fortunas también invierten en criptomonedas. El otro dato que quería comentar es cómo está evolucionando el precio del sector inmobiliario de lujo, y aquí lo que podemos ver es que, a pesar de las subidas de los tipos de interés, en el sector residencial de lujo vemos que los precios siguen aumentando de forma considerable. Eso no quiere decir que vayan a seguir haciéndolo al mismo ritmo, y no quiere decir que no vayan a poder bajar en este 2023 o incluso en el 2024, pero quiero que veáis que las personas más pudientes del planeta siguen apostando por el sector inmobiliario, por todas las bondades y las cosas positivas que aportan, entre ellas ingresos pasivos, pero también posibilidad de amortizar capital, poder apalancarse para poder enriquecerse gracias al dinero de los otros, del banco y de los inquilinos, y otros elementos también muy importantes, como que permiten batir a la inflación, etc. Así que, como te digo, estas son unas pinceladas del informe de Knight Frank. Si quieres saber mucho más, de nuevo, en la descripción de este vídeo encuentras el enlace para poder descargar nuestro informe privado, reservado para nuestra comunidad más fiel, aquella que nos sigue en la newsletter, y ahí tendrás el enlace para el informe completo, que de verdad te puede aportar muchísimo. Así que, aclarado todo esto, ahora ya sí, vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos hablando de las principales noticias, y lo hacemos
iniciando con las noticias a nivel macroeconómico. La primera noticia que tenemos del 9 de agosto es que la gran fábrica del mundo se agota. Los jóvenes chinos ya no quieren trabajar en las manufacturas. A finales del siglo XX, ante una demanda en Occidente de mejores condiciones salariales, el sureste asiático y sobre todo China se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Multitud de empresas deslocalizaron allí sus centros de producción buscando producir con costes muy bajos. Ahora esta tendencia va llegando a su fin. Las nuevas generaciones ya no quieren ocupar los puestos que tenían sus padres. Para intentar retener talento, algunas empresas chinas están tratando de copiar modelos de Occidente de empresas tales como Apple o Google. El 21 de agosto sabíamos que el Bundesbank decía que Alemania estaba atravesando una fase de debilidad y preveía un nuevo estancamiento del PIB. La economía de Alemania atraviesa una fase de debilidad después de que la actividad se estancase entre abril y junio del 2023 tras la contracción de una décima de los 3 primeros meses del año, según el Bundesbank, que es el Banco Central alemán, que advertía de que es probable que la locomotora europea siga paralizada en el tercer trimestre. Se espera que la producción industrial siga siendo débil, unido a una ralentización del crédito debido a la subida de las tasas de interés en Europa. Lógicamente, es difícil saber cómo estos datos se van a trasladar en las cotizaciones de los principales índices y bolsas europeas, puesto que solemos tener divergencias entre la bolsa y la economía a pie de calle. Por lo tanto, si tienes una exposición considerable a esta zona de la economía, es interesante que tomes tus precauciones. 3 días más tarde, el 24 de agosto, sabíamos que los BRICS se amplían con 6 nuevos miembros para reforzar el sur global. Los mandatarios de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, anunciaron la admisión de 6 nuevos miembros, entre ellos Argentina, para articular el sur global, en palabras del presidente brasileño Lula da Silva. Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos se van a incorporar al grupo el 1 de enero del 2024. Los países BRICS también estudian la posibilidad de crear una moneda de referencia para sus intercambios comerciales, desafiando así la hegemonía del dólar en el comercio internacional. Pese a ello, Estados Unidos afirmó que no ve en los BRICS a futuros rivales geopolíticos y que desea mantener sus actualmente sólidas relaciones con Brasil, con la India y con Sudáfrica. El día siguiente, el 25 de agosto, Powell sacaba las garras en Jackson Hole. La inflación es demasiado alta y está dispuesto a subir más los tipos de interés. En el simposio de Jackson Hole, el famoso encuentro de banqueros centrales de todo el mundo, organizado por la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell afirmó que el Banco Central está preparando para elevar los tipos de interés aún más si fuese necesario. También comentó que están dispuestos a mantener una política económica restrictiva con el fin de seguir luchando contra la inflación. Con todo, ha advertido que los siguientes pasos se darán con cautela y en base a los datos macroeconómicos que se vayan recibiendo. Y con esto podemos ya pasar a ver concretamente las noticias relativas a las inversiones y, como siempre, comenzamos con la bolsa. El 13 de agosto subimos que los valores en los que coinciden los gestores de los fondos activos más rentables, se publicó una lista. La cartera de los gestores son una fuente de inspiración para muchos inversores a la hora de escoger ideas, ya sean las carteras de los gestores valor o la de los fondos que han demostrado mayor consistencia en el medio plazo. Si se analiza a los 10 fondos de bolsa global de gestión activa más rentables de los últimos 5 años, hay 6 compañías que están presentes, al menos en la mitad de ellos, según los últimos datos de Morningstar. En el listado de empresas cotizadas que más se repiten aparecen 3 sin lugar a dudas. La primera es Microsoft, que está presente en 8 de las 10 carteras. En segundo lugar, tampoco es una sorpresa, encontramos a Amazon, que está en 6 de ellas, y en tercer lugar encontramos a Alphabet, que en realidad es como cotiza Google, que figura en 5 de estas carteras. Las otras 3 acciones más repetidas en los fondos son las empresas de seguros de salud United Health, que ocupa la segunda posición tras Microsoft al estar en 7 fondos, el proveedor de referencia de fabricantes de chip ASML Holding y la archiconocida Mastercard. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos, ya que siempre debes realizar un análisis exhaustivo antes de invertir en cualquier compañía. Así que, por favor, porque leas un titular en unas noticias, no te dejes llevar por eso. Analiza por tu propia cuenta si son inversiones que te interesan a ti. El 22 de agosto, el S&P rebajaba la calificación de varios bancos de Estados Unidos y avisaba sobre la solidez del sector. Standard & Poor's ha recortado la calificación crediticia y revisado la perspectiva de varios bancos medianos estadounidenses tras una medida similar de Moody's a principios de agosto, advirtiendo de que los riesgos de financiación y la menor rentabilidad
pondrán a prueba la solidez crediticia del sector. En concreto, ha rebajado las calificaciones de Associated Bank Corporation y de Valley National Bancorp por los riesgos de financiación y la mayor dependencia de los depósitos intermediarios. También ha reducido la calificación de UMB Financial Corp, de Comerica Bank y de KeyCorp, citando grandes flujos de salida de depósitos y los tipos de interés más altos. El colapso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank a principios de este 2023 parece no haberse superado del todo, por lo que la confianza en el sector bancario estadounidense sigue tocada. Y con esto podemos pasar ahora a las noticias del sector inmobiliario. La primera que tenemos es del 21 de agosto, donde sabíamos que los extranjeros siguen muy interesados en alquilar casas en España, sobre todo en la costa. El interés por arrendar una vivienda desde el extranjero se disparó en el 2022 y se está consolidando en el 2023. A cierre del segundo trimestre del 2023 se confirma una subida cercana al 85% en el número de visitas a la oferta de alquiler de Idealista frente al mismo periodo del 2019 y que ya supone el 12,5% del total. La demanda extranjera por alquilar una casa concentra su interés en las zonas de costa. Baleares un 26%, Alicante un 25,2%, Málaga un 22,8% y Santa Cruz de Tenerife un 21,4%, y se confirman como las regiones más atractivas para los foráneos por encontrar un piso en alquiler, por delante de Valencia, Barcelona o incluso Las Palmas, y pues le siguen Gerona y Almería. Del sector inmobiliario no tenemos más noticias este mes, así que podemos pasar al sector de las criptos, donde el 15 de agosto sabíamos que se aprobaba por fin el primer ETF de Bitcoin al contado en Europa. Europa al final ha superado a Estados Unidos en la carrera de la adopción de criptomonedas, ya que va a lanzar el primer ETF de Bitcoin al contado que cotizará en la bolsa de valores Euronext Amsterdam. La impulsora es la empresa Jacobi Asset Management con sede en Londres. El ETF estará regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey, la GFSC, y se comercializará bajo el símbolo BCOIN. Esto es una prueba más de que la adopción de las criptomonedas aún sigue con el pie en el acelerador, lo que refuerza la confianza en este sector y nos deja entrever que la cotización de las principales criptomonedas podría dar buenas alegrías en el medio y largo plazo. El 29 de agosto, la justicia daba la razón a Grayscale frente a la SEC por la revisión del ETF de Bitcoin. La justicia de Estados Unidos ha dado la razón a Grayscale en su litigio contra la SEC a raíz de la negativa del regulador a la solicitud de la gestora para crear un ETF de Bitcoin al contado. La SEC rechazó en junio la solicitud de Grayscale de convertir su buque insignia, Grayscale Bitcoin Trust, el GBTC, en un fondo cotizado, argumentando que la propuesta no cumplía las normas diseñadas para poder evitar prácticas fraudulentas y así proteger a los inversores. Grayscale demandó a la SEC casi inmediatamente después de que se denegara su propuesta, alegando que el regulador estaba actuando de forma arbitraria al rechazar solicitudes de ETF de Bitcoin al contado. Esta sentencia, a pesar de que no supone una garantía a la aprobación definitiva del fondo mencionado, es un duro revés a la SEC, que tendrá que revisar de nuevo la solicitud de Grayscale. Vamos ahora con las noticias relativas a las inversiones alternativas. El 12 de agosto, Australia acababa de encontrar uno de los mayores depósitos del mundo de materias crítico, el litio. Australia acaba de reforzar su posición en el mapa internacional del litio. Pilbara Minerals, propietaria de Pilgangoora, acaba de descubrir que los recursos de su yacimiento del norte de Australia superan con creces a los que ya conocía. Hace unos días, Pilbara Minerals emitió un comunicado en el que informaba de un aumento sustancial de los recursos que se ocultan en la mina de Pilgangoora, un yacimiento de litio localizado en Australia Occidental. La cantidad de recursos medios indicados se ha incrementado un 64%. Si se tiene en cuenta el material inferido, el aumento es algo menor, pero también significativo, del 36%. El 22 de agosto, el aceite de oliva ya cotizaba a precio de oro. La inflación sigue causando estragos. En general, todos los alimentos siguen su escalada de precios, como sin duda alguna habrás notado al hacer la compra. En concreto, el aceite de oliva se encarece un 5% en el último mes y más de un 62% desde mediados del 2021, por encima del azúcar, la mantequilla, salsas, leche y harinas, cuyos precios han subido ya más de un 40% en el mismo periodo. Como resultado, el precio medio al consumidor final del aceite de oliva virgen extra ronda los 9,4 euros por litro, lo que supone un récord histórico.
arábigo. En origen, en observatorios como Infaoliva, el precio es de 7,9 euros el kilo, el más alto del que se tiene registro. En este caso, el precio se ha multiplicado por 4 desde mediados del 2020, cuando rondaba los 2 euros por litro. Todo apunta a que esta situación se mantendrá mientras no llueva. La falta de agua redujo la producción de la pasada campaña a unas 660.000 toneladas, menos de la mitad que la anterior, y para la que viene la previsión de los olivareros es que sea igual de baja o incluso menor, por lo que si el producto escasea, todo indica que los precios seguirán al alza. Podríamos ver esta situación como una oportunidad de inversión en aceite, aunque no hemos encontrado ninguna forma asequible de poder hacerlo. Quizás comprar aceite a los precios actuales y tener una buena reserva para los próximos meses, si es un producto que sueles utilizar en tu día a día, podría ser una buena recomendación y suponerte un ahorro importante, teniendo lógicamente en cuenta que ha subido ya bastante y que si hubiera mayor oferta, lo normal es que su precio bajase. Antes de pasar a ver la evolución de los principales activos de este mes de agosto y los datos macroeconómicos más relevantes, permíteme solo 30 segundos para explicarte brevemente en este vídeo, pues que viene acompañado de ese informe exclusivo del que ya te he estado hablando, especial para nuestros suscriptores de nuestra lista privada. En este informe, además de recoger todas estas noticias que ya hemos visto con sus respectivos enlaces, también te voy a entregar contenido extra que no comento en este vídeo para no hacerlo demasiado extenso. Por lo tanto, encontrarás recursos adicionales, otras noticias complementarias muy curiosas e interesantes y a la vez importantes, a las que ya te he comentado por aquí. Y también otras secciones que van variando cada mes y de las cuales podrás sacar información muy valiosa, además de consejos adicionales, y comparto mi experiencia acerca de ciertas noticias que pueden ser relevantes. Si estás dentro de nuestra lista privada, no tienes que hacer nada porque ya lo has recibido en tu correo. Y si aún no formas parte, es en el primer enlace de la descripción del vídeo o también aquí arriba en la tarjeta que aparece, dejas tu correo y te enviaré el informe de este mes. Y empezarás a recibir los informes siguientes, así como otros contenidos exclusivos para poder potenciar tu conocimiento sobre finanzas personales e inversiones. Hay ya decenas de miles de personas que lo están recibiendo de forma totalmente gratuita y que están encantadas. Y ahora ya, sí, dicho todo esto, vamos a pasar ahora a ver la evolución de los mercados y de los principales referentes de las inversiones en los distintos sectores que vamos a tocar. Comenzamos, como siempre, hablando de uno de los índices más seguidos del mundo, el S&P 500, y aquí vemos que en el mes de agosto ha habido una pequeña bajada, una corrección de un 1,77%, lo cual era bastante previsible tras esta fuerte subida que había habido desde hacía prácticamente comienzos de años. En lo que respecta al Nasdaq, pues hemos visto algo bastante parecido, unas bajadas algo superiores, un 2,17%. Aquí lo interesante es esta mecha que ha bajado bastante. Hemos vuelto a niveles de 2 meses atrás, junio del 2023, pero al final el mes ha cerrado bastante arriba. Dicho esto, en general no suelo comentar el Nasdaq porque, a menos que haya algo puntual que lo diferencie del S&P 500, el comportamiento suele ser bastante similar. Así que si en futuros vídeos veis que no menciono el Nasdaq o, por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average, es normal porque no ha habido grandes cambios respecto al S&P 500. Si nos vamos al mercado europeo, en concreto a Alemania, como ya hemos comentado, noticias alemanas, vemos que en el mes de agosto ha habido una bajada algo más importante de un 3%, lo vemos aquí, y esto pues de nuevo era previsible porque en el caso de Europa y en concreto Alemania estábamos ya en máximos históricos en el mes de julio, por lo tanto era previsible que hubiera esa consolidación después de casi un año de aumento. Y si vemos aquí el mercado desde el mínimo que alcanzó en octubre había aumentado cerca de un 40%, por lo tanto era totalmente previsible esta bajada. Si nos vamos ahora a analizar el VIX, el índice del miedo, vemos que el mercado está bastante estable en estos momentos. Estamos en algo menos de 14, lo cual significa que el mercado está más tranquilo, más sereno de lo que hemos visto en tiempos anteriores. Como ves aquí, cuando hay mucho miedo, mucha incertidumbre en los mercados, el VIX se dispara llegando a niveles superiores a 50, pero en estos momentos estamos en un periodo de más tranquilidad. La volatilidad se está contrayendo y esto es bastante indicativo de cómo se puede comportar el mercado en los próximos meses, como veremos. Si analizamos el oro frente al dólar estadounidense, vemos que aquí se ha producido una consolidación en el mes de agosto también, una bajada bastante razonable, un 1,22% en línea con lo que era previsible, porque como vemos aquí el oro está fluctuando entre una resistencia que podríamos trazar como esta línea roja y un soporte que se encontraría por aquí, y va haciendo como una partida de ping-pong, baja, sube, chocando entre esos soporte y resistencia, como acabo de comentar. Entonces, en línea con lo que era previsible.
Si nos vamos a ver ahora la evolución del euro frente al dólar, vemos que está pues actuando como ya había trazado en meses anteriores. Aquí también tenemos un soporte y una resistencia, pero en este caso están en canal bajista, y aquí pues como vemos esta línea que ya había trazado en meses anteriores, vemos que se está comportando de la misma manera, un aumento y pues una ralentización y una pequeña corrección. Ya en estos momentos el euro frente al dólar cotiza a 1,0929, o sea que pues una corrección pero pequeña en este sentido. En lo que respecta al crudo, sin duda alguna lo habrás notado, en agosto hemos tenido una subida de un 2,37%, lo cual se ha habido reflejado en el precio de los carburantes, y esta probablemente, como digo, ya la habías sentido en tu propio bolsillo. Y en lo que respecta a las criptomonedas, si nos fijamos en el rey de las criptomonedas, en el Bitcoin, vemos que en el mes de agosto ha bajado un 11,27%, es el activo que más ha bajado, pero también recuerda que es de los activos más volátiles que hay, por lo tanto un aumento, una bajada de un 10% es algo bastante rutinario dentro de las criptomonedas. Una cosa que sí que te quería mostrar y me parece muy interesante es ver la contracción de la volatilidad que te comentaba, y para eso vamos a añadir un indicador, así ves cómo se hace, por si te interesa utilizar esta herramienta. Entonces añadimos el indicador y aquí vemos los volúmenes, ¿de acuerdo? Vemos que se están contrayendo los volúmenes, y otro elemento muy interesante para poder analizar todo lo que está ocurriendo son las bandas de Bollinger. Aquí lo tenemos. Muy relevantes las bandas de Bollinger. Si nos vamos a temporalidades inferiores de una semana lo podremos apreciar mucho más claramente. Vemos como las bandas se están contrayendo poco a poco. Aquí había mucha separación, estaban muy distantes, en cambio ahora se están acercando las bandas de Bollinger, y muchas veces cuando se acercan las bandas de Bollinger es indicativo de que va a haber un cambio de tendencia. Y si nos atenemos a esa fecha del halving que tendrá lugar en la primavera del 2024, eso junto con la disminución de los volúmenes, la contracción de la volatilidad que vemos con las bandas de Bollinger, podría significar que nos estamos posicionando muy bien para que veamos ese mercado alcista de aquí a unas semanas, a unos meses, de los que ya vengo hablando. Es un poco como la olla a presión, ¿no? Se está empezando a calentar la olla a presión, y en cuanto abramos la válvula puede llegar a salir de forma disparada. Aquí lógicamente, lo que siempre digo, cada cual debe invertir en base a su propio perfil de inversión, pero ya sabes que las criptomonedas me parece una inversión convexa, en el sentido de que si las planteas bien, si pierdes poco, pero si ganas puedes llegar a ganar muchísimo, y que sea lo que me gusta llamar un accidente positivo de riqueza. Y por último nos vamos a ver la evolución del sector inmobiliario. Aquí tenemos los precios medios de España de agosto del 2023, y vemos que en estos momentos la evolución del mes de agosto frente al mes anterior de julio es un aumento de un 0,4%, ¿de acuerdo? Esto, muy importante, es la media española, y por lo tanto no refleja lo que podemos ver en ciertas comunidades autónomas o ciertas ciudades, incluso donde ya estamos viendo una ralentización importante, incluso una disminución en el precio de la vivienda, precisamente debido al aumento de los tipos de interés de los que te vengo hablando en vídeos anteriores. Dicho esto, aunque vaya a haber una bajada en la vivienda, si es que lo hubiera, que ya sabes que los mercados son impredecibles, aunque en este caso la situación macroeconómica sí que impulsaría ello, muy importante saber dos elementos. Primero, que a través del sector inmobiliario, el apalancamiento, todas las bondades que ofrece esta inversión, vamos a poder enriquecernos a pesar de que el precio esté bajando, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y lo segundo es que siempre se pueden encontrar buenas oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Sobre todo, las buenas oportunidades no están esperando a que tú las cojas, no caen del suelo, las tienes que generar, las tienes que buscar, y aunque haya mercados bajistas se pueden encontrar muy buenas oportunidades de inversión. De hecho, yo misma estoy invirtiendo en estos momentos en el sector inmobiliario, a pesar de que pueda ser previsible que haya esas bajadas, porque, como digo, siempre se encuentran buenas oportunidades de inversión, aunque los tipos de interés estén muy altos, aunque pueda llegar a bajar el precio del inmobiliario. Si sabes buscar, las encontrarás. Y ahora que ya hemos visto cómo han evolucionado los principales índices y los principales activos a los que cubrimos en esta actualización, vamos a ir a ver la página de investing.com para ver datos macroeconómicos que son muy relevantes para nosotros. En lo que respecta a la tasa de inflación interanual, en estos momentos se sitúa en un 3,2%
en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, pues ha habido un pequeño aumento aquí en agosto respecto a lo que era julio, pero bueno, pues sigue en una senda de la recuperación, pero aún así recuerda lo que he comentado antes de que Jerome Powell considera que sigue estando muy elevada y por eso podría haber nuevos aumentos en los tipos de interés. Si vamos a ver lo que ocurre en Europa, vemos que los datos son muy recientes, acaban de salir 31 de octubre. En estos momentos la inflación se sitúa en un 5,3%, mientras que la previsión era de un 5,1%, por lo tanto, bueno, pues no se ha conseguido ralentizar la inflación tanto como se buscaba y por eso también puede haber nuevas subidas de los tipos de interés. Hablando de los tipos de interés, aquí vemos como al nivel al que están en cada lugar. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo tiene unos tipos a un 4,25%, Estados Unidos, la Reserva Federal un 5,5%, Banco de Inglaterra 5,25%, etc. ¿Y qué información relevante tenemos aquí también? Bueno, pues la fecha de la próxima reunión. Ya sabes que son fechas que debemos seguir muy de cerca porque es cuando tienen lugar esas reuniones, cuando sabemos si hay o no subidas de tipos de interés. Así que, lógicamente, de esto te informaré el próximo mes cuando haya llegado las fechas de las próximas reuniones que vemos reflejadas aquí. En lo que respecta al PIB, el Producto Interior Bruto, vemos que bueno, pues en Estados Unidos sigue positivo, lo cual es un dato pues alentador. Dicho esto, no hemos llegado a las previsiones. Se preveía un crecimiento de un 2,4%, el crecimiento ha sido de un 2,1%, por lo tanto, 3 décimas por debajo, pero aún así, bueno, pues por la senda de la recuperación, ya que el PIB actual ha sido superior al que era anteriormente. En lo que respecta a la Unión Europea, vemos bueno, pues una tendencia similar en el sentido de que ha aumentado el PIB. Anteriormente estaba en un 0%, ha aumentado un 0,3%, lo cual es algo positivo y también se ha alineado con lo que eran las previsiones. Dicho esto, bueno, pues las tasas de crecimiento son muy moderadas y lejos de lo que querríamos ver para una economía que está recuperada totalmente y por eso, bueno, pues si la mayor potencia europea, que es Alemania, se ralentiza, pues eso podría llevar consecuencias para el PIB de la Unión Europea en los próximos meses, de lo cual, pues lógicamente, iré informando en próximos vídeos. Y por último, si nos vamos a otro indicador muy relevante, que es la tasa de desempleo, aquí tenemos noticias positivas y es que bueno, pues el desempleo sigue bajando en Estados Unidos. Actualmente se sitúa en un 3,3% y vemos bueno, pues que sigue la senda de la recuperación en línea pues con los niveles que podemos ver antes de la crisis sanitaria. Vemos que se situaba entre un 3,5% y un 4% aproximadamente y entonces seguimos en línea con esos datos, lo cual es algo positivo. En lo que respecta a la eurozona, lógicamente el desempleo es superior a lo que vemos en Estados Unidos, también en línea con el hecho de que te acabo de explicar de que el PIB también es inferior y en este caso, bueno, pues datos muy recientes también de 31 de agosto, el paro se ha quedado igual en un 6,4% en línea con las previsiones, entonces, bueno, pues lleva, como ves aquí, varios meses estancado en pues en torno a un 6,5%. Y bueno, pues habrá que ver cómo se desenvuelve la economía para ver si seguimos viendo varios meses a este nivel o si por fin conseguimos que el PIB bueno, pues despegue y eso haga que el paro disminuya. Así que una vez más seguiré informando de ello en los vídeos de los próximos meses, así que asegúrate de que estás suscrito y de que activas las notificaciones para recibir el vídeo en cuanto lo publico, vídeo de actualidad, así que es importante que lo recibas en cuanto lo publico. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de actualidad para el mes de agosto del 2023. Ya has visto que aunque tú posiblemente estuvieras de vacaciones, han pasado muchas cosas a nivel macroeconómico en los mercados, en distintos sectores de la economía, de las inversiones, porque los mercados nunca duermen y siempre puedes estar generando ingresos pasivos y plusvalías si sabes cómo hacerlo. En el informe, una vez más, que bueno, pues es un extra, algo adicional a este vídeo que lo complementa muy bien y va mucho más allá, encontrarás muchas otras bueno, pues ideas de inversión y muchos otros elementos que te van a interesar, así que una vez más lo tienes todo en la descripción del vídeo, el primer enlace, un par de clics y ya quedas apuntado de forma totalmente gratuita y lo que te va a aportar el informe como tal, pero también todos los otros contenidos que reservo exclusivamente
especialmente para mi comunidad, te van a encantar y cuidado porque se vienen cosas muy interesantes ahora que ya estamos con la vuelta al cole, las pilas bien cargadas, la mente fresca y muchas ideas. Así que eso es en la newsletter privada. Y antes de eso, como siempre, ya he dicho al principio del vídeo, tenemos muy en cuenta vuestras opiniones, vuestro feedback, vuestra consideración, así que no dudes en decirme más abajo en comentarios qué te ha parecido este vídeo, cómo crees que lo podemos mejorar todavía más y bueno, pues en definitiva todo aquello que quieras que sepamos para poder mejorar todo lo que os ofrecemos desde el Club de Inversión. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta y también compartirlo en redes sociales y darle máxima difusión para poder ayudar a otras personas a aventurarse en este fascinante mundo de las inversiones. Así que bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.